en el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo. Hoy estaremos en el capítulo 1, en los versículos del 4 al 8. Haremos un resumen y presentaré visualmente dicho resumen. Lo que hemos avanzado desde el verso 1 hasta el verso 8, le he dado estructura en el orden de mención de ciertas frases que son las verdades, las ideas declaradas, y así es como el lector va sabiendo cómo la revelación va viniendo o siendo mostrada. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora paso a mostrarles el resumen. Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 8. Hoy en día le doy gracias a mis maestros desde la primaria. Cuán importante es que nos hayan enseñado a hacer resúmenes de una lectura de comprensión, de un párrafo, de un capítulo, de un libro. Miren eso es un resumen. Es la estructura que le da forma a un contenido. El contenido allí comprende lo que es el prólogo, que son los versículos del 1 al 3 del primer capítulo, y luego el saludo a las iglesias, los versos del 4 al 8. Vamos a leer nuestra sección de hoy, la cual vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Abramos las Escrituras. Vamos a esperar que tengamos allí la imagen. Verso 4, dame la versión 77. Vamos a comenzar a leer. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén.
Vamos a mirar el resumen. Quiero comenzar por el tópico cuando Juan escribe y se dirige a las iglesias. Es muy importante ese momento en el verso 4, porque él establece: me dirijo, entre paréntesis, le escribo a las 7 iglesias. Tenemos allí dos palabras. La primera es 7 y la segunda es iglesias en plural. Esas 7 iglesias existían en su época, pero había más que 7 iglesias. Y Juan las ubica diciéndonos que estaban en Asia. Asia no como continente, sino como una provincia romana, lo que ahora es el país de Turquía, Asia Menor. El nombre de las 7 iglesias las conoceremos en el capítulo siguiente, en el segundo capítulo. Vamos a examinar cuando él menciona en su conjunto diciendo las 7 iglesias. Epta eclesia. El 7 es un símbolo que indica la totalidad, el conjunto, la plenitud, el número que lo llena todo. Que cuando Juan se dirige a las 7 iglesias, es para explicar que le habla a todas las iglesias sin que falte ninguna iglesia. Es a nivel de las asambleas, no a nivel de los individuos que integran una asamblea. Enseguida la palabra iglesias es eclesia en griego, así se pronuncia. Literalmente es asambleas. Y esto es muy importante. Esto viene a decirle y comunicarle al lector: préstale atención, porque la revelación de Jesucristo, escrita por Juan, es como tal una revelación escrita, dirigida y tiene destinatarios, que por medio de los siervos de Jesucristo, que son los predicadores, pastores y misioneros, ellos divulgaron la revelación de Jesucristo para que todas las iglesias, no solo una región, recibieran la revelación de Jesucristo. Ya vimos que revelación de Jesucristo es equivalente a decir Jesucristo es. Revelación de qué. ¿Qué de Jesucristo? Lo que Jesucristo es. Jesucristo al descubierto, sin ningún velo que lo cubra. Quitar la cubierta, quitado el velo. Entonces, hoy en día, en este acto de asamblea, precisamente, somos una asamblea, somos un cuerpo local de creyentes. Es para nosotros el mensaje. La iglesia de Jesucristo, o las iglesias de Jesucristo,
La presentación de estas se da en dos aspectos. El aspecto universal, que es para englobar en su conjunto a todos los creyentes en todos los lugares de todos los tiempos, sin distinguirlos por su procedencia o por su ubicación. El aspecto universal, ese es. Pero también está el aspecto local de una iglesia. Y esto se vuelve muy interesante y aquí hay sabiduría. El aspecto local ya presenta la ubicación de esa unidad de creyentes. Son contados a partir de 2 o 3 en adelante. Mas miren esto. En otro orden de versículos, que voy a estar mencionándolos sin dar la cita bíblica, hay un texto que declara: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay asamblea, que hay eclesía, pero esto presenta más elementos, que es por tal motivo de esa declaración del Señor, los receptores originales que oyeron esas palabras entendieron algo que queremos también recibir, esa claridad. Nosotros, hoy en día, nuestras asambleas, en nuestras reuniones, tenemos mobiliario, tenemos un espacio amplio, etcétera. Y hemos creado una relación con un lugar, una silla, una entrada, y allí queremos, porque allí es nuestro lugar. Mas cuando la palabra eclesia, en su contexto histórico de aquel tiempo, ¿cuál era el concepto de la vida como organismo vivo de esa asamblea de personas? Habiendo citado ese texto de donde están 2 o 3 reunidos, es que primero llegan los hermanos, que somos nosotros los creyentes, y después o enseguida se hace la declaratoria de la presencia del Señor. Vean eso. Esa es la vida de la iglesia. Vean el sentido, cómo corre. No es que primero llega el Señor y después llegamos nosotros. No. Primero llegamos nosotros y enseguida se hace la declaratoria de que estamos en asamblea en el nombre del Señor y su presencia es invocada en medio de nosotros. Esa sabiduría, hay quienes la ignoran, la pasan por alto o no están conscientes de ello. Y entonces se produce una contracorriente, o la cultura ya se tornó en contrasentido, porque el ausentismo, lo dije bien, el ausentismo a las asambleas está creciendo con índices que aumentan y se forma una subcultura que dice: a donde yo vaya, el Señor va. Por lo tanto, no tengo necesidad de ir a una reunión donde se van a congregar 2 o 3 o 200 y 300 personas, porque tanto el Señor está conmigo como está con el grupo. Y comenzamos a crear una subcultura del individualismo, diciendo que el Señor me oye estando yo solo y separado de los demás.
Y muchos practican eso y la ausencia es dejar su silla vacía, pero es más que eso. La ausencia es retirarse de la relación con otro miembro al cual Dios te puso allí, que es situacionalmente, y unido a, que es relacionalmente. Aún en perdón y amistad, en la iglesia que me mira, los números en cuanto a la asistencia y en cuanto a los ingresos sufren un impacto dado las ausencias. Imaginen las demás congregaciones. Pero llega el libro del Apocalipsis y cuando tú lo abres, comienzas a leer en el verso 4, me dirijo a las asambleas. Entonces el concepto de asamblea, ¿cuál era en la época cuando se escribe a estas asambleas? No tiene concepto religioso, no tiene concepto de evento, de algo que el pastor organiza, divulga, convoca y luego trata de llenar el templo, ¿no? Es por ello que, viendo el resumen de los 7 puntos, todos son importantes al grado de que hoy, con valentía, les digo, los 7 puntos del resumen, de todos y cada uno se debe estar predicando, porque todos son importantes. La revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, las iglesias de Jesucristo, el reino de Jesucristo. De esos 7 puntos, el tercero, tocante a las asambleas, es la parte visible del Dios invisible, visible en la tierra, y es corporalmente hablar de nosotros. Hay una relación también entre el reino de Jesucristo, que es el tópico número 4, y las iglesias de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra, porque es género histórico, ese es el único libro en el Nuevo Testamento, que las iglesias fueron perseguidas. Eso sí es posible. Lo que no es posible es que el reino sea perseguido. No, las iglesias son perseguidas, el reino no. Y es en el libro del Apocalipsis donde comenzamos a comprender los conceptos, las frases, cuando está una palabra que sobre ella se vincula un significado, o es una palabra que encierra el significado, o es una bisagra porque hace funcionar a los demás. Las asambleas, 7. Porque el 7 es símbolo de totalidad, llenura, plenitud, conjunto entero, sin que hace falta ninguna en ser considerada. Entonces la iglesia es tan importante como el reino. Y la iglesia es la parte visible, es un solo cuerpo compuesto o integrado de muchos miembros. Y les digo algo más. A mí nunca el Señor Jesucristo me ha presentado ante ninguna congregación, remontándome a mis primeros años, desde mi niñez, nunca me presentó como, y ahora les presento a mi invitado. No. Siempre el Señor nos presenta como sus miembros, no como invitados. Desechemos toda falsa idea, falsa propaganda de lo que una iglesia es. No somos invitados,
Somos llamados y escogidos y somos los vivos que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos en Cristo y somos su cuerpo visible en la tierra. Somos miembros, muchos, un cuerpo único. La iglesia puede ser perseguida, pero el reino de Dios no. Pero no es lo mismo reino, basileia, que iglesia, eclesia. No son términos equivalentes. Pero tanto el reino está en nosotros como la iglesia somos nosotros. Entonces, en la iglesia hay protocolos como una casa de muchos miembros. Es una congregación. Pero ¿quiénes la integran? ¿Quiénes son los llamados? Un papelito en la calle, un folletito te puede llamar. No. Una llamada telefónica te puede llamar a que vengas. No tienen el poder, ni los papelitos ni las llamadas. El único que tiene el poder es, ¿y qué tipo de llamamiento es? Exactamente el igual ejemplo o caso cuando Jesús frente a la tumba de Lázaro lo llamó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió por el poder de ese llamamiento, de estar muerto de 4 días a presentarse de pie, erguido, vivo. Eso es lo que el poder del llamamiento de Dios es por su voz todopoderosa hace en nosotros. Entonces las asambleas deben estar guardando el orden, no andar como hormiguitas que de pronto hacen un camino y luego otro y luego otro y luego cierran un hoyo hormiguero y luego abren otro y otro y de pronto ponemos sillas, quitamos sillas, abrimos servicios, cerramos servicios y luego nos cambiamos de lugar y luego otro más chico, otro más grande. Eso es un desorden. Las iglesias siguen un protocolo amplio, es jurídico, legal, administrativo, espiritual, eclesiástico, etc. El libro del Apocalipsis es uno de los libros que le dedica 2 capítulos a las iglesias para que las iglesias lean la materia que es para ellas, materia, conocimiento. Entonces, tener grupos donde hay mucha volatilidad o muy volubles, fluctuaciones, eso es algo raro. Y aquí Juan dice, le voy a escribir a las 7 iglesias, porque las iglesias son el panorama en su conjunto de los creyentes en todas las regiones y por sus lugares de reunión. Ahora vamos al siguiente tópico, el número 6, las perfecciones o características de Jesucristo. Esto lo vamos a leer en el verso 5 de Jesucristo, el verso 5. Recordemos, de Jesucristo, ¿qué? 7 cosas: la revelación, el testimonio, las iglesias, el reino, la venida gloriosa, las perfecciones y los yo soy. ¿De Jesucristo qué? Ven, el libro del Apocalipsis no es la revelación del anticristo, ni del 666, ni del
falso profeta, ni de la bestia, ni de los cuernos de la bestia. No, es la revelación de Jesucristo, íntimamente. Y les voy a ampliar haciéndoles esta comparación para que vean lo que es revelación y lo que no es revelación. Si nos vamos a los 4 evangelios en donde está narrada la vida biográfica bíblica del Señor Jesucristo desde su nacimiento, allí hay un punto. Leer el nacimiento de Jesús, ¿eso es revelación? No, eso no es revelación. Y luego seguimos avanzando. Leer el pasaje cuando él estuvo en el templo a la edad de 12 años y sus padres, como dice el texto, lo buscaron y lo hallaron después de 3 días. ¿Eso es revelación? No. Entonces, ¿qué es eso? Narrativa, historia, relatos, cuadros biográficos, etcétera. Es muy importante. El libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y Jesucristo es el eterno. Es algo tan maravilloso que ¿cómo es posible que lo eterno sea puesto en letras y tengas acceso y haya testimonio de lo que es eterno en la persona del eterno todopoderoso Jesucristo, el Dios hombre, Theántropos, el Dios hombre, su naturaleza divina y su naturaleza humana? Es por ello que el libro del Apocalipsis, wow, debemos leerlo con detenimiento. Las perfecciones de Jesucristo, versículo 5. Y de Jesucristo, y viene la primera, es una característica, es perfección. ¿Qué es perfección? ¿Por qué estoy diciendo las perfecciones de Jesucristo? Perfección es la plenitud de Él. Hay otro texto que cito diciendo, de su plenitud tomamos todos. La plenitud de Él, la totalidad de lo que Él es, de lo que Él está lleno, de Él es el completo. Vean la primera. El testigo fiel. Yo en mis alabanzas a Él, al Señor, siempre le expreso mis emociones diciendo, wow. Esa es mi manera de comunicarme con Él. Digo, wow. Es hermoso cuando uno escucha esa expresión de la boca de un niño. Wow. O sea, está hecha un asombro. Cuando yo leo el testigo fiel, yo le digo, tú eres el testigo fiel. ¿Pero qué significa eso? Él es la verdad. Las experiencias humanas, los libros históricos, los libros que cuentan misticismo, viajes astrales, todo aquello que si le queremos poner triángulo de las Bermudas o redondo o trapecio, cualquier figura, eso no es la verdad. La verdad es una persona. ¿Saben que la palabra vida no se puede definir? Yo no la defino diciendo ser vivo, planta viviente. No, la vida es una persona. Él es la vida, Él es la verdad.
Entonces, cuando Juan escribe diciéndome, Él es el testigo fiel, fiel, testigo confiable, testigo verdadero, único. Él es el único. Y enseguida vamos a darnos cuenta el por qué debemos fiarnos de todo lo que Él es y todo lo que Él diga. Su palabra es su carácter, su palabra es la expresión de su naturaleza y de su gloria. La relación entre naturaleza y gloria de una persona es que la gloria es la manifestación plena de la naturaleza. Entonces, otra perfección y de su plenitud tomamos todos. Dice, el primogénito de entre los muertos. Vamos a apoyarnos en varias versiones porque queremos riqueza, claridad, una obra preciosa por parte de los traductores. ¿Tenemos acceso? Vayamos por esas obras, que son las versiones. Miren esta versión que dice, el primero en resucitar, el primero, el prototipo, proto primero. ¿Recuerdan esa palabra protón, prototipo? En el texto griego es la raíz proto, primero. Esto es poderosísimo. Miren cuánto hay y es una profundidad tan insondable. No hay sonda que la pueda medir la profundidad de la revelación de Jesucristo. Esa declaratoria es perfecta, completa, puede todo, hace todo, está en todo y posee todo. Por eso son las perfecciones de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes andan pensando en la resurrección de entre los muertos? Tienen que pensar, antes de que piensen en ustedes, antes de que piensen por ustedes, tienen que pensar primero en Él. Así es el orden. Pensar en la resurrección. ¿Y por qué pensar? Porque está escrito que el hombre regresará su carne al polvo del cual fue formado, y la edad máxima de vida biológica es de 120 años. Pero la gente está muriendo prematuramente. Entonces, ¿por qué me están presentando a Jesucristo, el punto de su resurrección? Es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra fe. Y hoy, a partir de ahora, todos debemos de estar conscientes espiritualmente, atentos a esa palabra que es resucitar, resurrección. Les voy a mostrar lo valioso. Jóvenes que estén aquí, menores a 20 años, frente a los adultos mayores, 60, 70, 80, los adultos, ¿y cuántos días más me quedan? Y ya, tuve tantas operaciones, y siento esto, y siento aquello, y va en muy cerquito el borde de pasar a la separación de su espíritu de su cuerpo. Pero esta palabra es para los jóvenes y los mayores. Miren esto. Jesucristo es el primero en resucitar, porque después de Él sigue una lista
siguiendo el orden de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son los que se pueden contar. Los números naturales son los que se pueden contar. Es algo contable. Y es que Él es el primero y después sigue otro y otro después de Él. A Él, su resurrección, se le conoce como las primicias de entre los muertos resucitados. Él es el primero, el proto. Pero vean, es resurrección. Y eso, a ver, me interesa. Me interesa la resurrección de Cristo. Cuando estés frente a una persona en su agonía, en su lecho de muerte, en sus últimos días, lo que el Hijo de Dios habló de su resurrección, díselo a él, porque la resurrección de Cristo es lo que lo va a salvar. Háblales de la resurrección de Cristo, que crean en la resurrección de Cristo. Te voy a dar un texto de apoyo en el Evangelio según San Juan. Vamos para allá. Capítulo 6, verso 44. Dice: nadie puede acercarse a mí. Nadie puede. Nadie puede decir, yo pude. Nadie puede decir, yo me acerqué como pude. No, no es cierto eso. Él es el que está diciendo afirmativamente esa verdad, porque Él es la verdad. Oh, yo me acerqué a Dios como pude. No es cierto eso. Aunque tengas al Señor de la misericordia en tu pueblo, aunque tengas el Señor de la divina gracia o bajo cualquier aspecto de nomenclatura religiosa o tradicional, Jesucristo dice, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día postrero. David, préndeme el piano, por favor. Voy a ponerles este mismo texto con música. Amén. Todos deben anunciar esta buena noticia. Díganles que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y díganles, agarra eso, porque al tener esa palabra de Él tomada, creída, recibida, ya ganaste. Eso es salvífico, salvación. Dame la versión 60. ¿Ya está el micrófono puesto? Agarra este micrófono. Vean lo que dice el texto. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir si el Padre no le trajere. Yo le resucitaré a Él. Yo le resucitaré a Él.
resucitaré en el día postrero. Glory, aleluya. Como la pólvora, ¿verdad? Las balas. ¿Verdad que se siente el peso de la unción de la palabra? Tomen la resurrección de Cristo y quedan a salvo. Punto. Eso es misericordia. Misericordia significa la medida de Él. Él puede. Él puede. Regresemos a Apocalipsis. Pasamos de Juan a Apocalipsis. Estamos en las perfecciones de Jesucristo. Y luego dice, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Los reyes son los gobernantes, así sean tiranos, monarcas, autoritarios, presidentes, gobernantes, así sean cualquier tipo de gobierno. ¿Y por qué? Vean esto, Dios no es globalista, Dios es nacionalista. Él creó las naciones, etnias, etnos, linajes, lenguas, tribus. Pero yo recuerdo en la universidad cuando nos anunciaron la globalización. Dios no es globalista, Dios es nacionalista. Cada tribu con su lengua, cada nación con su gobierno. Esto es muy interesante. Vean la riqueza del Apocalipsis. Pues Jesucristo es el soberano, arcón, en griego, archón, arcón. Soberano absoluto, gobernante absoluto de los reyes de la tierra. Dios, háblame. Quiero oír tu voz. Mira, te voy a dar un rinconcito de mi casa. Ese día hay reunión de asamblea de la iglesia. La iglesia me queda ahí a la vuelta, o es fácil llegar por Uber, por chofer o por camión. Pero hoy quiero que me hables, vieras cómo ando. Me voy a quedar en la casa, me voy a encerrar. Estamos diciendo puras barbaridades. Porque Dios le envió la revelación, que es el mensaje, a las iglesias. Comunidades de creyentes de la fe establecidas por su ubicación, y las iglesias se componen de muchos miembros y cada iglesia tiene su pastor y obispo. Es en las iglesias donde Dios habla, es en las iglesias donde Dios habla. No deberían dormirse ni relajarse como si estuvieran viendo una película. En la iglesia está el cuerpo de Cristo, viene la voz de Dios de forma audible y la presencia de Dios de forma manifiesta por el Espíritu Santo, que nos hace sentir y nos da el provecho, que es una medida de cómo Él en las dinámicas espirituales hace uso de cada miembro para el provecho de muchos, porque Él está en todos y actúa por medio de todos y está por encima de todos.
No somos una reunioncita. ¿Y saben por qué muchos vienen? Porque es día domingo. ¿Y saben por qué muchos no vienen? Porque es día domingo. No tiene nada que ver con el domingo. Tiene que ver con lo que somos, la asamblea. Los que estamos reconocidos como casa de Dios y puerta del cielo, como templo espiritual, etcétera, etcétera. Vamos al resumen y entonces pasamos al punto número 5, la gloriosa venida de Jesucristo. ¿Qué? ¿Que viene otra vez? Sí. ¿Viene? Sí. El que es, el que era y que ha de venir. Y aquí quiero hacer una comparación tomando la parte del versículo 5, después de haber leído los reyes de la tierra, dice, Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. En el texto original dice, Él nos ama. El derramamiento del amor es por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios es por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando entremos al capítulo 2 y veamos que Jesucristo le reprochó a una iglesia que has dejado tu primer amor, tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el texto dice, miren, he aquí Él viene con las nubes, ¿sí? Porque cuando Él ascendió al Padre, lo hizo a la vista de sus discípulos y las nubes lo ocultaron de la vista de ellos, los discípulos en la tierra. Y los ángeles, los dos que se aparecieron allí, dijeron, así como lo habéis visto que se fue, así vendrá. Así, así, así. Entonces, nosotros somos los amados. Es por ello que de vez en cuando les pongo, amada, amado, amado Odette, amado Isaac, amada Esmeralda, amada, amada, amada. Él nos ama. Somos el objeto del Dios que es amor. Pero para que Él sienta su amor debe tener un objeto. Entonces, somos el objeto de su amor y Él nos ama. Pero miren el plan de su amor. Él nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo dice el texto? Nos liberó de nuestros pecados. Ese verbo es muy importante, se lo voy a explicar. Todo esto tiene que ver con esperar la venida del Señor, porque Él cambió nuestra condición y estado. Cesó el tiempo de vivir aquella antigua manera de vivir o pasada manera de vivir y cambió nuestra condición de muerte o separación a vida y unión o unión con Él. Y estamos esperándolo, Tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, liberó, significa tu condición era pecaminosa, imposible para ti de separarte de esa naturaleza. Vean esto, hay que explicarlo muy bien. Imposible para el hombre dejar de ser lo que era, porque heredó eso.
nació bajo maldición, separación, condición de muerte, separado de Dios, etc. Entonces, viene la palabra sangre. Allí literalmente es sacrificio. Por su obra salvífica, sacrificial, Él operó, y aquí viene el punto, nos liberó. Es como separar una cosa de otra, quitarla y dejarla limpia libre de. Alguien debe dar gloria a Dios porque esto es poderoso. ¿De dónde voy a andar diciendo yo soy un pecador? Me siento como un gusano. A cada rato canto la de como pájaro herido que se muere en el suelo. Y luego remato diciendo, Señor, no soy nada delante de ti. Puras barbaridades. O somos pecadores o ya no somos pecadores. Punto. Entonces la sangre de Cristo, ¿qué mensaje da? ¿Cuál es el mensaje de la sangre de Cristo? Tu cuerpo guarda la naturaleza humana. Ese cuerpo físico, piel blanca, preciosa, ojos color de miel, ese cuerpo físico que tienes, espera la redención por resurrección. Pero tu espíritu ya vive para Dios. Mientras tanto, mantente en la palabra, mantente en la comunión con los lavados, liberados. La sangre de Cristo es objeto de nuestra fe. Se puede fiar, confiar, creer, o hay una declaración bíblica que es la fe en la sangre. Claro, sí. Porque obró. Fue el derramamiento sacrificial hecho una sola vez y para siempre. Y la sangre fue presentada al Padre y el Padre la aceptó. Y declaró el pago total. En su muerte, en la cruz, Jesucristo dijo unas palabras: consumado es. Esa palabra, esa frase significa el precio está pagado. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Que nadie lo ponga a pagar nada. El precio ha sido pagado. Póngase a vivir, no a pagar. A vivir la vida pagada, vida nueva. Entonces, qué hermoso es la sangre de Cristo. Jesucristo viene, dice el verso 7, miren, ya viene en las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones, los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El verso 6 pronuncia el primer amén, el verso 7 pronuncia el segundo amén. Son muy importantes los amén. Se afirma, esto es de cierto os digo, esto es sí. El sí es permanente, sí, le verán, sí, le verán, sí, viene. No, que yo tuve un sueño rebelde, no. Cuele. ¿Está el amén? Sí, ok, es eso entonces.
Así es. Por eso lo gramatical literal es poderoso para comprender el texto. Por eso no le haga caso a toda la basura del Facebook o del YouTube o de promoventes de que le dan fecha de esto y de aquello, etcétera. En el resumen, ahora vamos al punto séptimo, los yo soy de Jesucristo. Yo soy el que soy. Él es. Él dice, verso 8, Dios, Theos, el Señor, kurios en griego, dice, yo soy el alfa y la omega, entre corchetes. Algunos manuscritos recientes traen eso, el principio y el fin. Unos más antiguos no traen el principio y el fin, lo omiten. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy, wow, el Todopoderoso. Wow, oye, hasta raspadito me gusta decir, wow, soy el Todopoderoso. Wow, aleluya. El Todopoderoso. Vamos a varias versiones. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Aleluya. Todo ser humano que se ostente como todopoderoso es un falso, es un mentiroso. No hay otro todopoderoso, solo Él. No, que es que fulano es jefe de plaza. Díganle a ese jefe de plaza que él no es el jefe. Que es el todopoderoso, el soberano absoluto, que no tiene ni le interesa saber quién eres tú. Él es el todopoderoso. Punto. Entonces, habrá un día en que Él reinará en la tierra corporalmente, físicamente, y Él se asentará en Israel. Allí posará sus pies, allí descenderá con toda su gloria y reinará. Más adelante veremos el reino milenial de Cristo. Qué hermoso será ese reino, porque ¿cómo será? Y lo vamos a ver. Amén. No le pongo una fecha porque vamos avanzando paso a paso. ¿Cuándo? Bueno, lo veremos porque está en el libro. Él es el Todopoderoso. Punto. Aleluya. Finalmente vamos al punto 2 del resumen, que es el testimonio. Es un triple testimonio. Esa palabra es muy valiosa porque testimonio es la prueba fehaciente que tiene validez jurídica. Si usted presenta un papelito que tiene allí unas palabras y ante un juez y le dice, mire, es que aquí dice que él me lo robó. No, esa no es una prueba. Vaya y encienda con eso la estufa o el boiler, pero esa no es una prueba. No debemos andar en nuestra fe a base de papelitos o recaditos.
¿El testimonio para qué es? ¿Cuál es el valor? El testimonio puede defenderse por lo que prueba, lo que comprueba la veracidad. Atáquenla, a ver, atáquenla. A ver, ataquen la resurrección de Cristo. Ataquen la existencia de Cristo, de Jesús. No, pero es que siento que me pongo en contra. No, el testimonio mismo nos dejará convertidos a Él. Cerrará nuestras bocas, quitará nuestras malas intenciones, dejaremos de ser contrarios al testimonio. Por eso es poderoso lo que dice el libro del Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo. Vean Apocalipsis capítulo 1, verso 2. Que ha dado testimonio, eso es fe, dar fe, pruebas fehacientes, testimoniales, escritas, valor jurídico. Hay más pruebas de la existencia de Jesucristo como figura histórica que de Platón, que de Napoleón, que de Sócrates, que de todos ellos. Si ahorita hay muchas lagunas, aún en nuestra propia historia como nación mexicana, tratamos de componer, andamos buscando las evidencias. Pero de Jesucristo todo está comprobado, hay pruebas fehacientes, indubitables. ¿Resucitó o no resucitó? Hechos capítulo 1 dice que Jesucristo se presentó vivo con pruebas indubitables de que Él resucitó y lo vieron sus discípulos. Y cuando sus discípulos murieron, unos traspasados a filo de espada, otros aserrados, otros arrastrados, otros traspasados por arco, a otros lo despellejaron vivo, su cuero, su piel, ellos en su corazón como mártires asentían con mucha gracia, con mucho honor, diciendo, valió la pena creer, esto es real. Aleluya. Entonces dice, triple testimonio. Número 1, el testimonio del logos, ahí es palabra, logos. Logos es la palabra literal que incluye el pensamiento, logos. Luego, el testimonio de Jesucristo, lo que Jesucristo es, lo que Jesucristo habló, la vida de Jesucristo por sus episodios o hechos como morir, haber sido sepultado, resucitar y ascender. Testimonio, eso es testimonio, así se le llama. No es película, es testimonio. Y luego el testimonio de todas las cosas que Juan vio. Es un triple testimonio. Entonces, ¿para qué es el testimonio? Para creer. Para creer. Para eso es el testimonio. Si usted le presenta en un caso las pruebas testimoniales ante el juez, ¿qué hará el juez? Creer a las pruebas y dar su veredicto, el jurado. Para eso es. Nunca un caso en un juicio o ante un juicio es sin pruebas. Pues entonces es una reunión de café. Enséñeme las pruebas para creer. Evidencia histórica es lo que tenemos. Ahí está el texto bíblico. No, que yo quiero creer que se me aparezca o que se dibuje en una piedra la cara de... No, esas son otras historias que pueden ser parte de una nación. Pero respecto a Jesucristo,
su resurrección. No han encontrado todavía el cuerpo en la tumba. Aleluya. Pues ¿cuántas tumbas hay que buscar? No, en una sola. ¿Por qué andar buscando en otros países? Se sabe dónde murió y dónde fue sepultado, en un sepulcro nuevo. Ah, bueno, entonces no está. A ver, vamos a hacer una cooperación para mandar al profesor a Israel para que nos diga, un viaje a Israel para que nos diga si la tumba está vacía. Pues va a ir y va a venir y va a decirnos gracias por pasearme, gracias por el viaje de mi vida, y saben que la tumba estaba vacía. Y sigue estando vacía. Entonces resucitó. Ese es el testimonio. Somos la iglesia los que creemos en el testimonio, punto. Los otros vienen a espiar, Pero la iglesia verdadera es la que recibe y guarda el testimonio. Ellos son la iglesia. Amén. Esta es la palabra del Señor. Concluimos, aleluya. Vamos a ponernos de pie, amén. Celebre que el Señor vive. Aleluya, amén. Mira nomás, cuántos aplausos. Mira, aleluya. Aleluya. Fuerte, fuerte. Aleluya. Juan, cuando vio a Jesucristo en su gloria, no le dio tiempo ni de aplaudir, cayó de bruces. A ver qué nos va a pasar a nosotros por la gloria de ese hombre. Entonces yo aquí en la asamblea no voy a andar así como que, no, pues en mi cumpleaños voy a aplaudir mejor. No, en la asamblea está la gloria de Dios. No necesito sentirla. El testimonio me dice lo que está, punto. No necesito consultar a mis poros o mis terminales nerviosas o mi central nerviosa del cerebro. Oye, dame una señal de que Dios está allí. ¿Qué tienen que ver mis nervios? El testimonio. Es el testimonio. Amén. Aleluya. La gloria de Dios maneja. Sí, pero los tonos. La gloria Aleluya. Falta Daisy y Priscila en el coro. Pero ahorita, a ver. ¿Listos? ¿A quién vamos a adorar? Al que vive. Nunca un canto es para usted, nunca es para Él. Ya puede.